Toda función biyectiva posee una función inversa. En esta oportunidad vamos a estudiar la función logarítmica, que es la función inversa de la función exponencial. En este video aprenderás las propiedades de los logaritmos, definición de una función logarítmica, dominio de una función logarítmica y la representación gráfica de una función logarítmica. No olvides usar GeoGebra para desarrollar tus ejercicios y analizar el dominio y el rango de las funciones. Llegó la hora de estudiar a la función logarítmica, pero antes debemos saber de dónde provino esta función. Recordemos que toda función inyectiva, a partir de esta función, nosotros podemos obtener la función inversa, donde lo que teníamos por x pasan a tomar valores en y y viceversa. ¿De acuerdo? Considerando este esquema, y igual a f de x, ahora tenemos x igual a f de y. Entonces, si nosotros tenemos una función exponencial, por ejemplo, y igual a elevado a la x con todas sus características, nosotros podríamos decir que entonces x es igual a elevado a la y. ¿Sí? Simplemente cambiaron los papeles de x y de y. Esta función logarítmica se define de la siguiente manera. Vamos a escribir en esta parte. Podríamos decir que una función logarítmica es y igual a log significa logaritmo, con base a de x. Y igual a logaritmo con base a de x. ¿Y este valor de dónde provino? Provino de x igual a la y. ¿De acuerdo? Realmente, un logaritmo nos permite calcular el valor de un exponente. Como se pueden dar cuenta, aquí dice y igual a logaritmo con base a de x. Entonces, este procedimiento matemático de logaritmo con base a de x me permite calcular el valor de este exponente. Entonces, en conclusión, podríamos decir lo siguiente, que y es igual a logaritmo con base a de x si solamente si x es igual a elevado a la y. Claro está, considerando que el valor de a, que es la base, recuerden, siempre será mayor que 0 y también a debe ser distinto de 1, considerando estos parámetros. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios al respecto. Digamos que tengo el ejercicio 1.6 elevado a la 4 y esto es igual a m. ¿Cómo podría escribir esto en un formato logarítmico? Podríamos escribir así. Logaritmo con base 1.6 de m es igual a 4. Cambiaron las posiciones de los términos. Vamos con otro ejemplo. Tengo w elevado al cubo y esto es igual a 76. Escribiéndolo en formato logarítmico me quedaría logaritmo con base w de 76 es igual a 3. Como se pueden dar cuenta, la base del exponente es la base del logaritmo. Miren, la base w es la base del logaritmo. Y el exponente como tal es el resultado del logaritmo, como podemos ver en la pantalla. Perfecto. Estas son algunas variaciones que podemos encontrar con la función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? Algunos cambios que podemos hacer con cada uno de sus elementos. Ahora, si queremos nosotros dibujar una función logarítmica, vamos a utilizar una básica, por ejemplo, y igual a logaritmo con base 2 de x, y utilizando algún programa, vamos a obtener esta curva. Miren, y igual a logaritmo con base 2 de x. ¿Pero qué nos dice este dibujo? Primero, que el dominio de toda función exponencial siempre será el intervalo comprendido de 0 a más infinito, como podemos ver en la pantalla. Sí, ni siquiera nos vamos a la zona negativa. Ese es el dominio. El rango, por otro lado, son todos los reales. Como vemos en la imagen, la curva nace desde la zona negativa hasta la zona positiva. Podríamos poner desde menos infinito hasta más infinito. O todos los reales. Perfecto. Otra característica es que esta curva
nunca va a cruzar el eje Y, nunca lo va a topar. Entonces podríamos decir que el eje Y es su asíntota, ¿de acuerdo? Asíntota. Sigamos. También podemos decir que la recta, más bien dicho, el eje X, es nuestro punto de referencia, es nuestra guía de referencia para esta gráfica. ¿Por qué? Debido a que la curva de la función logarítmica cruza este punto, miren, siempre le cruza en el punto 1,0. Eso es importante aclararlo. Y también nosotros podríamos decir que si la base A está comprendida entre 0 y 1, esta función logarítmica es decreciente, tiene una monotonía decreciente. Por otro lado, si la base que tenemos es mayor que 1, la función será creciente. Para el ejercicio que estamos analizando, la base es 2. 2 es mayor que 1, obviamente, por eso la gráfica es una función creciente. Perfecto. Además, siempre es necesario recordar que este tipo de funciones siempre va a cruzar o va a topar los puntos 1,0, que ya está seleccionado en la imagen. También debemos de entender que va a pasar por el punto A,1 y por el punto 1 sobre A, menos 1. Vamos a comprobar si esto es cierto. 1,0 evidentemente pasa por el punto 1,0. Vamos con el punto A,1. Recordemos que A para este ejercicio vale 2 porque es la base. 2,1. Y aquí también tenemos el punto 2,1. Y finalmente si reemplazamos nos quedaría 1 sobre 2, menos 1. Eso significa que nos vamos a la zona de X de 1 medio. Aproximadamente está en esta zona, aquí está el 1 medio. Y si hacemos una relación vamos a toparnos que justamente coincide en este punto. 1 medio en X y menos 1 en el eje Y. ¿De acuerdo? Considerando que los valores de A denotan el valor de la base. Y bien, esto sería todo en cuanto a la introducción de la función logarítmica. Nos vemos en un siguiente video. Hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio sobre dominio de una función logarítmica. Recordemos que en toda función logarítmica, digamos, h de x es igual a logaritmo con base 2 de x más 1 sobre x, ¿sí? Que en toda función logarítmica la base debe ser un número mayor que 1 y distinto de 0. Cumplimos con esa condición, logaritmo con base 2. Pero su argumento, todo lo que está acá adentro, ese argumento también debe cumplir un parámetro muy importante, que no debe ser un número negativo, tiene que ser números positivos, ¿de acuerdo? Repito, no deben ser números negativos, sino números positivos, para lo cual podríamos hacer lo siguiente. Existe, este símbolo significa existe la función h de x, sí y solamente sí, x más 1 sobre x es mayor que 0. Esto es una forma de analizar una función logarítmica. Recordemos que su argumento siempre será un número positivo, un número mayor que 0. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuáles serían esos números x que satisfacen esta condición? ¿No es cierto? Vamos a poner aquí, estos x, ¿cuáles son? Debemos acudir a los principios de las inecuaciones racionales. En este caso tenemos como numerador x más 1 y como denominador x. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, nosotros debemos sacar las famosas restricciones. Las restricciones de una función racional es que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, primerito, denominador diferente de 0. La primera restricción. ¿Por qué? Porque no existe división para 0. ¿De acuerdo? No está definida.
Después de analizar esto, debemos trabajar con los valores críticos. Como punto 2 vamos a calcular los valores críticos. Y los valores críticos implican igualar a 0 tanto al numerador como al denominador. En este caso, x más 1 igual a 0, despejamos, x vale menos 1. Y en el otro caso, pues x ya vale 0. Entonces, los valores críticos de nuestro ejercicio sería 0 y el valor de menos 1. Con estos dos valores conocidos de x, vamos a elaborar una tabla. En esta tabla se van a ubicar el numerador, x más 1, el denominador y la operación como tal, ¿no es cierto? X más 1 sobre x. Además, en la parte superior se va a colocar una recta numérica, considerando la zona negativa y la zona positiva. Y en estos puntos de corte vamos a trabajar con los valores críticos. Obviamente deben estar ubicados correctamente. Iría entonces primero el menos 1 y después iría el 0, porque estos fueron nuestros valores críticos. Ahora sí, x más 1, ¿en qué punto se hace 0? En menos 1. X, ¿en qué punto se hace 0? En 0. Todo lo que está adelante del 0 es positivo. Miren, y todo lo que está atrás es negativo. Así de fácil se resuelve. Finalmente vamos a hacer las leyes de signos. Menos dividido para menos, o sea, numerador con el denominador, nos queda más. Más dividido para menos, menos. Y más dividido para más, más. De tal manera, esta tabla de signos nos va a entregar los resultados. Ahora, si analizamos, dice que esta fracción como tal debe ser mayor que 0. Entonces, los números que son mayores que 0 son los positivos. Tenemos esta zona y esta zona, representados con los siguientes intervalos. De menos infinito a menos 1, y en este otro caso, de 0 a más infinito. Estos son los dos intervalos que satisfacen esta condición, que esta fracción sea mayor que 0. Pero muchos dirán, recordemos la teoría de intervalos. ¿Qué debo poner? ¿Un paréntesis o un corchete? ¿Debe ser un intervalo abierto o semiabierto? ¿Cómo hacemos esto? Dependiendo del ejercicio. En este caso, vemos que está solamente el mayor. Cuando solo tenemos mayor, utilizamos paréntesis. Si estuviera el menor, también utilizamos paréntesis. Si estuviera menor o igual o mayor o igual, utilizamos corchetes. ¿Sí? Solamente para recordar. Después de haber hecho esta tabla, podemos encontrar esos valores de x. Entonces, x va a ser elemento de ¿qué intervalos? Del intervalo de menos infinito hasta 1, negativo, unido desde 0 hasta más infinito. Siendo estos valores los que satisfacen esta condición y siendo estos valores también el dominio de nuestra función logarítmica.